Estás escuchando Teologética Podcast, un espacio para comentar y debatir asuntos de apologética, teología y cristianismo. presentado por Otonel Ruiz. Comenzamos. Hola, ¿qué tal? Muy buen día, tarde o noche, dependiendo del lugar y la hora donde nos estés escuchando. Esto es el podcast de Teologética y para el día de hoy vamos a abordar un asunto o dar respuesta a una de las preguntas que está muy candente en las redes sociales respecto a la apologética cristiana. Hay una pugna que hay entre los apologistas católicos romanos y los apologistas protestantes haciendo defensa a los ataques que los primeros hacen. La pregunta pues, para poder entender el contexto de estas declaraciones y de esta pugna es ¿cuál es la diferencia entre católicos y protestantes? Hablando como protestantes, la etiqueta que los mismos católicos romanos dan a los cristianos evangélicos que no forman parte de la comunidad, que depende del primado o de la autoridad del Papa en Roma. Esto consecuentemente a la reforma protestante que se llevó a cabo en Wittenberg, en Alemania, el 31 de octubre de 1517. Pero bueno, vamos a dar cuál es la diferencia entre católicos y protestantes. Hay muchas y muy importantes diferencias entre católicos y protestantes. Subrayo una vez más, protestante, estoy hablando de un cristiano evangélico. Mientras que ha habido algunos intentos a lo largo de muchos años recientes de poder encontrar un terreno común entre los dos grupos, el hecho es que las diferencias realmente siguen prevaleciendo y ellas son tan importantes en la actualidad como lo fueron al principio de la Reforma Protestante. A continuación veremos un breve resumen de algunas de las diferencias más importantes. Sé que este tema es bastante extenso, amplio, que podíamos abordar en varias partes. Si es más, si te gusta, déjalo en los comentarios. ¿Quieres abordar temas respecto a esto? Lo podemos hacer con mucho gusto. Y una de las primeras y mayores diferencias entre el catolicismo y el protestantismo es el hecho de su suficiencia y la autoridad de la Escritura. Yo creo que esto hace el parteaguas o hace la diferencia tan grande. Los protestantes creen que solo la Biblia es la única fuente de la revelación especial de Dios a la humanidad y como tal nos enseña lo que es necesario para nuestra salvación del pecado. Ahora los protestantes vemos la Biblia como la norma por la cual todo el comportamiento cristiano debe ser medido. Es la horma en la que nuestra moral tiene que estar metida, tiene que estar sujetada. Esta creencia es comúnmente conocida como la sola scriptura, un término en latín derivado de las 5 solas de la Reforma Protestante, que dice que solo la Escritura. Y como resumen de algunas diferencias importantes entre católicos y protestantes, este principio, subrayo, principio de la sola Escritura, es una diferencia que hay entre católicos y protestantes. Mientras que hay muchos versos en la Biblia que establecen la autoridad de ella misma y la suficiencia para todos los asuntos de fe y práctica, uno de los más claros es el que vemos en la segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 3, verso 16, donde vemos que toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Ahora, los católicos romanos o los católicos, por otro lado, rechazan esta doctrina de la sola Escritura y no creen que la Biblia sea suficiente. Una característica muy apegada a las sectas. Muchas doctrinas romanas católicas, tales como el purgatorio, rezar a los santos, adorar o, como ellos dicen, venerar a María, etc., tienen poca o ninguna base en la Escritura y están basadas únicamente en las tradiciones católicas romanas. Esencialmente, la Iglesia Católica Romana niega la sola Escritura y su insistencia en que tanto la Biblia como su sagrada tradición, entre comillas, son de igual autoridad. Subestiman la suficiencia, autoridad y unidad de la Biblia. Y la visión de la Escritura está en la raíz de muchas, sino de todas las diferencias entre católicos y protestantes. Ahora, otro grande pero
cercanamente relacionada diferencia entre los católicos y protestantes es sobre el oficio y la autoridad del Papa. De acuerdo al catolicismo, el Papa es el vicario de Cristo, o un vicario es un sustituto, y toma el lugar de Jesucristo como la cabeza visible de la iglesia. Como tal, él tiene la habilidad para hablar ex cátedra, es decir, con autoridad sobre asuntos de la fe y la práctica. Cuando él lo hace, sus enseñanzas son consideradas infalibles y obligatorias sobre todos los cristianos. Por otra parte, los protestantes creen que ningún ser humano es infalible y que solo Cristo es la cabeza de la iglesia. Los católicos se apoyan en la sucesión apostólica como una manera de tratar de establecer la autoridad del Papa, pero los protestantes creen que la autoridad de la iglesia no viene de la sucesión apostólica, sino que se deriva de la palabra de Dios. El poder espiritual y la autoridad no descansan en manos de hombres comunes, sino en la misma palabra de Dios registrada en la Escritura. Mientras que en el catolicismo se enseña que solo la Iglesia Católica puede correcta y propiamente interpretar la Biblia, los protestantes creemos que la Biblia enseña que Dios envió al Espíritu Santo para morar dentro de todos los creyentes nacidos de nuevo, capacitándonos a todos los creyentes para comprender el mensaje de la Biblia. Esto claramente es visto en pasajes como Juan 14, versos del 16 al 17, que dice: y yo rogaré al Padre y os dará otro Consolador para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no lo ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora en vosotros y estará en vosotros. También vemos en Juan 14, 26 y 1 de Juan 2, 27. Mientras que el catolicismo enseña que solo la Iglesia Católica Romana tiene la autoridad y el poder para interpretar la Biblia, el protestantismo reconoce la doctrina bíblica del sacerdocio de todos los creyentes y que los cristianos individualmente pueden confiar en el Espíritu Santo para la guía en la lectura e interpretación de la Biblia por ellos mismos. Una tercera diferencia y muy importante entre el cristianismo y el catolicismo y el protestantismo es cómo uno es salvo, la manera en la que obtenemos la salvación. Otra de las 5 solas o de los 5 principios de la Reforma fue la sola fide o la sola fe, con la que afirman que la doctrina bíblica de la justificación es solamente por gracia, a través solamente de la fe en Jesucristo. Efesios capítulo 2 versos 8 al 10. Bueno, sin embargo, de acuerdo con el catolicismo romano, el hombre no puede ser salvado solamente por la fe en Jesucristo. Ellos enseñan que la doctrina católica romana de la salvación son los llamados 7 sacramentos, los cuales son bautismo, confirmación, penitencia, comunión o eucaristía, extrema unción, orden sacerdotal y matrimonio. Ahora, los protestantes creemos que con la base de la fe en Jesucristo solamente los creyentes son justificados por Dios, porque todos sus pecados fueron pagados por Cristo en la cruz y su justicia es imputada a ellos. Los católicos, por otro lado, creen que la justicia en Cristo es impartida al creyente por la gracia a través de la fe, pero en sí misma no es suficiente para justificar al creyente. El creyente debe complementar la justicia de Cristo que Él impartió con obras meritorias, es decir, debe ayudarse a Cristo, a Dios, para poder obtener la salvación. Creo que en sí mismo esto ya entra en una contradicción lógica. Pero bueno, los católicos y protestantes también difieren en lo que significa ser justificado ante Dios. Es ahí donde empiezan las pugnas, ¿no? Para el católico, la justificación involucra el ser hecho justo y santo. Ellos creen que la fe en Cristo es solo el principio de la salvación y que el individuo debe construir sobre ellos las buenas obras, porque el hombre tiene que merecer la gracia de la justificación de Dios y la salvación eterna. Claro, desde luego, esta opinión de la justificación contradice la clara enseñanza de la Escritura en pasajes tales como Romanos 4, 1 al 12, Tito 3, 3 al 7, así como muchos otros. Por otra parte, los protestantes sabemos distinguir entre el hecho único de la justificación, es decir, cuando somos declarados justos y santos por Dios, basados en nuestra fe en la expiación de Cristo en la cruz, y la diferencia de la santificación, que es el proceso evolutivo de ser hechos justos
que continúa a través de nuestras vidas todo el tiempo que vivimos aquí en la tierra. Mientras que los protestantes reconocemos que las obras son importantes, los católicos creen que son el resultado o el fruto de la salvación. Pero nunca la razón de hecha. Los católicos mezclan la justificación y la santificación juntas dentro del proceso evolutivo, el cual conduce a la confusión acerca de cómo es que uno puede llegar a ser salvo. Una cuarta y mayor diferencia entre los católicos y protestantes tiene que ver con lo que sucede después de que el hombre muere. Mientras que ambos creen que los incrédulos pasarán una eternidad en el infierno, hay unas significativas e importantes diferencias sobre lo que sucede con los creyentes, de sus tradiciones eclesiásticas y su dependencia de libros no canónicos. Los católicos han desarrollado la doctrina del purgatorio, este bendito purgatorio que, de acuerdo con la Enciclopedia Católica, es un lugar o condición de castigo temporal para aquellos que, dejando esta vida en gracia de Dios, están no enteramente libres de faltas veniales o no han pagado totalmente la satisfacción debida a sus transgresiones. Por otra parte, los protestantes creen que a causa de que somos justificados por la fe en Cristo solamente, y que esta justicia de Cristo es imputada a nosotros, cuando morimos iremos directamente al cielo para estar en la presencia del Señor, como lo vemos en 2 Corintios 5, 6 al 10 y Filipenses 1, 23. Es más, aún más desconcertante acerca de la doctrina católica del purgatorio es el hecho de que ellos creen que el hombre debe o aún puede pagar o hacer la satisfacción por sus propios pecados. Esto, aunado a su malentendido sobre lo que la Biblia enseña acerca de cómo el hombre es justificado delante de Dios, da como resultado que tengan una pobre apreciación de la suficiencia y la eficacia de la expiación de Cristo en la cruz. Simple. Pero el punto de vista católico romano de la salvación implica que la expiación de Cristo en la cruz no fue pago suficiente por el pecado de que aquellos que creen en Él, y que aún un creyente debe expiar o pagar sus propios pecados, ya sea a través de actos de penitencia o de tiempo en el purgatorio. Sin embargo, debemos entender que la Biblia enseña una y otra vez que es solo la muerte de Cristo la que puede satisfacer o aplacar la ira de Dios contra los pecadores. Le hace Romanos 3:25, Hebreos 2:17, 1 de Juan 2:2, 1 de Juan 4:10. Nuestras obras de justicia no pueden añadir absolutamente nada a lo que Cristo ya hizo por nosotros en la cruz. Mientras que hay otras numerosas diferencias entre los católicos y protestantes, entre lo que creemos, estas cuatro que mencionamos son adecuadas para establecer que existen serias diferencias entre los dos. En mucho se parece la manera de pensar de los judaizantes, judíos que decían que los cristianos gentiles tenían que obedecer la ley del Antiguo Testamento para ser salvos. Y quiero hacer un paréntesis aquí. Estoy terminando de grabar un audiolibro llamado Los frutos amargos del movimiento de raíces hebreas, un llamado a la cordura, por Rubén Gómez. Te invito a que lo escuches para que puedas entender qué implica este movimiento judaizante que hoy está permeando o está introduciéndose en las iglesias cristianas evangélicas. Acerca de el mismo apóstol Pablo escribe en Gálatas a los tanto a los católicos como podríamos entender a los judaizantes, a hacer obras necesarias para que sean justificados por Dios, terminando con un evangelio completamente diferente al que es el verdadero evangelio. Las diferencias entre el catolicismo y el protestantismo evangélico son importantes y significativas, y no hay un punto de unión que podamos tener para poder entender que ellos son parte del mismo pueblo. En nuestra oración debemos estar orando como creyentes evangélicos que Dios abra los ojos de cualquiera que pueda escuchar este podcast. Quien esté poniendo su fe o su confianza en las enseñanzas de la Iglesia Católica Romana, es una esperanza sincera y honesta, porque cada uno entiende y crea que las obras de justicia no pueden justificarnos o santificarnos. Isaías 64:6 dice que nuestras obras de justicia son como trapo de inmundicia o una toalla sanitaria. Así lo referencia en el eufemismo que establece Isaías.
En nuestra oración debemos pedir que todos pongan su fe solamente en el hecho de que somos justificados gratuitamente por gracia, es decir, ese favor inmerecido mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios eligió como propiciación por medio de la fe en su sangre. Romanos 3, 24, 25. Dios nos salva, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que justificados por su gracia viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. El propósito de este podcast no es alentar esta discusión y esta pugna que existe. Las diferencias habrá. En las mismas denominaciones cristianas evangélicas hay diferencias, pero en términos secundarios. Los términos primarios que tienen que ver netamente con la salvación y creer lo que la Biblia, que es la palabra misma revelada de Dios, el mensaje, Dios hablando, establece, eso es lo que debemos de creer. Y Dios nos ha dado la oportunidad de acercarnos a su palabra a través de su Espíritu Santo para comprender el mensaje y nos da claridad. Como dice el salmista que le dice a Dios, quita el velo para apreciar, para admirar las maravillas de tu ley. Esa debe ser nuestra oración. Si estás interesado en continuar temas de este tipo, te invito a que lo pongas en los comentarios, dale un like, pícale ahí en un me gusta para que podamos continuar en el algoritmo de YouTube y podamos seguir este contenido. Se despide de ti, Otoniel Ruiz, esperando escucharnos en otro podcast. Hasta la próxima.